Amigos, bienvenidos a una cápsula de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Zona Noreste. Yo siempre estoy muy feliz de coincidir con ustedes. Hoy estoy doblemente feliz porque me acompaña un buen amigo. El tema que vamos a tratar el día de hoy es uno que está fresquecito, calientito, acaba de ser publicado recientemente y es el nuevo subsidio al empleo, para lo cual invité a mi amigo Emilio Ávila a que nos acompañe a contarnos un poco de este nuevo impuesto o beneficio, mejor dicho, para los trabajadores. Emilio, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Rocío, buenos días. Y pues muchas gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente es un tema muy reciente, lo que va del mes, este, sorpresivo, porque quizás ya lo habían anunciado por ahí, pero no sabíamos en qué términos venía. Así que pues sí, es un tema bastante actual. Todavía falta que se publiquen las reglas que contempla este decreto, pero bueno, es un tema que se presta a muchos comentarios y a varias pláticas, ¿no? Pero pues agradecer la invitación, Rocío, para cooperar con la Comisión Fiscal Regional de la Zona Noreste del MSP. Mil gracias, Emilio. Pues vamos a entrar en materia. ¿Qué te parece? Para los amigos que no se dedican al mundo fiscal, como nosotros, el subsidio al empleo les aparece en su recibo de nómina. Es parte del cálculo fiscal que se hace para la retención de sueldos y salarios, pero este, que viene en un decreto nuevo que ahorita Emilio nos va a platicar, es diferente a cómo se venía aplicando el decreto que está por ley. A ver, Emilio, cuéntame un poquitito, una breve reseña de lo que es el subsidio al empleo y cuál es la finalidad del gobierno al ofrecerlo a los trabajadores, por favor. Sí, Rocío, mira, este subsidio para el empleo que surge a través de un decreto presidencial y que es, digamos, que es en sustitución de un subsidio para el empleo que está establecido en ley. El propósito, y así lo dice el decreto, es apoyar a aquellos menores ingresos y facilitar el cumplimiento fiscal por parte de los empleadores, ¿no? Pero el subsidio al empleo no es un tema nuevo, es un tema que ya había surgido pues desde la ley de 1980 en el impuesto a la renta y hasta 1987 lo que se deducía para los trabajadores que ganaban el salario mínimo, que en general, pues era la disminución del salario mínimo, ¿no? Como una manera de apoyar, ¿no? Si tú ganabas salario mínimo y te restaban el salario mínimo, pues entonces ya no tenías base, ¿no? Ese mecanismo llegó hasta 1987 y en el 88 se crea lo que es el crédito del 10% del salario mínimo general y un 5% de reducción para ingresos mayores. Y ahí surge el tema de la no retención para los trabajadores que únicamente recibían salario mínimo general. Posteriormente, en el 2002 se incorpora el subsidio fiscal y crédito al salario en sustitución de ese crédito del 10% del salario mínimo general. Entonces, de ahí ya empezamos a tener pues una dualidad de apoyos, ¿no? El subsidio fiscal como parte del cálculo y el crédito al salario como un apoyo para aquellos que ganaran menos ingresos. Sí, y posteriormente en el 2022, cuando también se crea una nueva ley de impuesto a la renta, se incorpora el subsidio fiscal y el crédito al salario y ahí tenemos ya dos, la conjunción de dos apoyos, uno en el cálculo, que es el subsidio fiscal, y otro el crédito al salario como un apoyo a los que ganan menos ingresos. Posteriormente, en el 2005, se incorpora la exclusión general de previsión social o exención con desgravación de tablas y surge el impuesto sustitutivo del crédito al salario como una manera de pasarle la carga a los patrones de ese crédito al salario, que posteriormente fue derogado por declararse inconstitucional. Y de ahí pues, nos podemos brincar hasta el 2006, que hay una entrega del subsidio al empleo. Hay una entrega del subsidio al empleo es cuando ya surge un apoyo directo a los trabajadores, en donde se les entrega ese apoyo a través del patrón, ¿no? Y había también un subsidio para la nivelación del ingreso de aquellos que ganaran hasta 10 salarios mínimos generales. Posteriormente tenemos una nueva ley del impuesto a la renta a partir del 2014,
y es donde conocemos la actual tabla de subsidio para el empleo. Sin embargo, antes de que fuera vigente esta ley en el 2014, se tuvo que ajustar esa tabla a través de un decreto, la famosa regla o artículo 1.12 del día 26 de diciembre de 2013. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue pues ampliar el apoyo de subsidio para el empleo para aquellos salarios que ganaran entre 2.13 salarios mínimos y 2.6 salarios mínimos, ¿no? Entonces, digamos que hasta antes del 1 de mayo de este año, 2024, pues teníamos dos tablas, una de ley y una de decreto, y en realidad lo que veníamos usando era la tabla de subsidio del decreto de compilación de beneficios fiscales. Con este nuevo decreto presidencial, pues ya solamente tenemos dos tablas, la de la ley, la original, y la de, pues no es una tabla, es simplemente un monto fijo, máximo, que se determina en función a la UMA, ¿no? Del que hablaremos un poquito más adelante. Pues así es los antecedentes, Rocío. No es nuevo que los trabajadores de bajos ingresos pues tengan apoyos fiscales precisamente para compensar ese nivel bajo de salario. Que se presenta un fenómeno muy interesante porque ahora pues ya hay incrementos de salarios mínimos y pues esos apoyos pues van perdiendo efectividad, razón por la cual se crea este nuevo decreto presidencial. Sí, Emilio, para allá iba a decirte que la tabla que teníamos anteriormente, pues ya había dejado sin posibilidad a casi todos los empleados de México de tener este subsidio, porque estaba muy por debajo de lo que, como al nivel que ha crecido el salario mínimo en nuestro país. Sí, no, así es. Efectivamente, la razón del decreto es porque la tabla de ese decreto presidencial también, pues había perdido efectividad, ¿no? Pues solamente tenían oportunidad aquellas personas que no ganaran arriba de 7,382,33. Y pues ya el salario mínimo general, en automático la zona fronteriza queda descartada, ¿verdad? Pero el salario mínimo general pues ya andaba en 7,567,47 a partir de enero del 2024. Entonces ya había perdido efectividad esa tabla. Así es, Emilio. E incluso esta nueva tabla que tenemos, pues deja fuera a todos los empleados de la zona fronteriza norte. Ya no les aplica, no alcanzan a tener este beneficio, es para el resto de la República, por si ya se estaban emocionando nuestros amigos de aquí de la zona fronteriza. Pues sí, es una medida emergente porque a partir de enero del 2024, pues ni los del salario mínimo general ni los del salario mínimo de la zona fronteriza ya tenían acceso al subsidio para el empleo, ¿no? Porque ya habían rebasado el umbral máximo para tener derecho, ¿no? Entonces, en realidad este decreto presidencial surge en demanda de que, oye, pues si ganamos salario mínimo y pues ya rebasó la tabla, ya la tabla quedó sin efectividad, pues entonces ahí surge la necesidad de este decreto. Y bien lo dice, este decreto que establece el nuevo subsidio para el empleo, pues solamente aplica para los del salario mínimo general, ¿no? La zona fronteriza queda muy arriba y pues no. Ahorita vamos a ver los umbrales para ver quiénes tienen derecho a este nuevo subsidio para el empleo y definitivamente descartado zona fronteriza. Así es, Emilio. La verdad es que es una pena que hayamos quedado fuera, pero hay que decir las cosas como son, ¿no? La verdad es que con los aumentos al salario mínimo, a la zona fronteriza le ha ido bien. Ha habido un incremento bastante considerable en el último sexenio, vamos a decirlo así. Han tenido un mejor salario y se quedan fuera de este decreto por eso. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Cuéntanos las nuevas reglas o los montos a partir de los cuales nuestros amigos pueden aspirar a tener esta reducción en sus impuestos, por favor. Sí, mira, eso es algo muy interesante porque uno pensaría, bueno, este decreto salió de una manera emergente, pero ¿hasta cuánto tiempo, no? Entonces, la regla establece que solamente tendrán derecho. Bueno, en principio, este nuevo subsidio para el empleo, derivado de un decreto presidencial, dice que se aplicará en sustitución
de la tabla de subsidio para el empleo que está establecido en ley. Entonces, la primera diferencia es, oye, tenemos un subsidio para el empleo de un decreto y tenemos un subsidio para el empleo en ley. Este subsidio para el empleo derivado de este nuevo decreto presidencial a partir del 1 de mayo de 2024 se podrá aplicar en sustitución de ese subsidio de la ley, que ya perdió efectividad. Y uno pudiera preguntarse, bueno, ¿y por qué en un decreto, no? Porque no dio tiempo a un proceso legislativo. O sea, un proceso legislativo es lo que vendría a solucionar de fondo la necesidad de incrementar los umbrales de la tabla del subsidio por el empleo. Entonces, uno preguntaría, bueno, ¿y hasta cuánto tendría efectividad este decreto presidencial con este nuevo subsidio para el empleo? Pues mira, una de las condicionantes es que las personas trabajadoras, pues sus ingresos gravables no pueden ser mayores a 9,081 pesos. Entonces, ¿qué? 9,081 ¿de dónde sale? Pues es el 20% del salario mínimo general de hoy en día. Entonces, como bien lo comentabas, que ha ido bien los incrementos de los salarios mínimos y en los últimos 6 años, pues hemos visto incrementos en promedio del 20%. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuánto tendría efectividad este nuevo decreto presidencial? Este decreto presidencial con este nuevo subsidio para el empleo. Pues, si sigue la tendencia de incrementar 20% el salario mínimo, solamente tendría efectividad 2024 y 2025 máximo, ¿no? Si los incrementos del salario mínimo son abajo del 20%, pues posiblemente se extienda 1 o 2 años más, pensando en que los procesos legislativos, el segundo periodo del año, pues empieza ya en septiembre y posiblemente en una reforma fiscal, pues se puedan actualizar estas tablas, ¿no? Pero bueno, atendiendo a la pregunta que dice, bueno, ¿cuáles son las reglas, no? La primera regla es quiénes tienen derecho a este subsidio para el empleo. Y este subsidio para el empleo del decreto presidencial, pues son para aquellos trabajadores que tengan ingresos gravables de hasta 9,081 pesos, que ya dijimos es el 20% del salario mínimo general. Es decir, que sus ingresos gravados por efectos de impuesto a la renta no superen los 9,081 pesos, ¿no? Y es una manera de corregir un poquito la pérdida de la efectividad de la tabla del subsidio al empleo de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, en primer lugar, son los que tengan ingresos de hasta 9,081 pesos. Emilio, y 9,081 pesos de ingresos gravables, hay que recordar que la nómina no solamente está compuesta de sueldos. En el Inter se atraviesan muchas cosas o algunos otros tipos de ingresos como el tiempo extra, PTU que se paga en este mes, el aguinaldo. Va a ser un trabajo arduo, Emilio, el estar sabiendo si la persona va a poder o no aplicar el estímulo por mes o por semana o por quincena, dependiendo cómo se calcule la nómina, porque va a estar influenciada por otro tipo de ingresos. Entonces, Exacto. va a ser bastante trabajito. Sí, hay que tener mucho cuidado porque el umbral para el derecho para el subsidio del empleo debe de considerar que no juegan en esta base, en este umbral de los 9,081, aquellos ingresos percibidos por concepto de prima antigüedad, retiro, indemnizaciones y otros pagos por separación. Sin embargo, hay que recordar que la mecánica de retención de esos conceptos se hace en función a una tasa efectiva, ¿no? Sin embargo, si dice que las percepciones por estos conceptos no rebasan el último sueldo mensual ordinario, pues se acumula al ingreso ordinario y aplicas tarifa, ¿no? Entonces ahí es donde aplicaría esta excepción, ¿no? Y sí, efectivamente, una persona que en el inter del año, de aquí a diciembre, reciba primas vacacionales, dominicales, tiempos extras, aguinaldo, pues puede ser que ya haga que en ese mes rebase el umbral de los 9,081 pesos y entonces quede sin efectividad ese subsidio para el empleo, que bueno, pues va de acuerdo al objetivo de este decreto, ¿no? Que es apoyar a los que reciban menos ingresos en algún mes, ¿sí? Porque esta medida
hay que verla mensualmente. Emilio, y ahora dinos, ¿cuánto dinero es? Porque antes, o mejor dicho, en el subsidio que está por ley era una tabla. Actualmente no es una tabla. Dinos cómo se va a calcular de acuerdo a este nuevo decreto. Sí, mira, en la tabla de subsidio para el empleo, de acuerdo a la ley, teníamos como máximo de subsidio 407.02, pero solamente pues, para aquellos que tuvieran ingresos de hasta 1,768 pesos, entonces, realmente a los que tenían muy bajos ingresos. La novedad y la diferencia con este nuevo decreto, en donde hay un nuevo subsidio para el empleo, es que va a estar determinado en función a la unidad de medida de actualización, o sea, la UMA mensual multiplicado por el 11.82% nos da un subsidio al empleo máximo de 390.12. ¿Sí? Ese sería la primera diferencia importante entre el subsidio al empleo según ley y el subsidio al empleo según decreto, ¿no? Antes pues era una tabla progresiva, ¿no? Conforme iba aumentando los ingresos, iba disminuyendo el subsidio. Y acá, ¿no? En este decreto, pues la ventaja es que son 390.12 máximo, no importando el ingreso que tengas entre 0 y 9,081 ingresos grabados, ¿no? Entonces esa es la primera diferencia entre un subsidio de ley y un subsidio de decreto. Perfecto, Emilio, muchas gracias. Ahora, vamos a hablar de la segunda diferencia. Antes, de acuerdo a la tabla, quedaba un saldo a favor que se le tenía que entregar al trabajador. ¿Cómo es en el nuevo subsidio, por ejemplo? Rocío, esa es una pregunta muy interesante, porque el subsidio para el empleo, de acuerdo a ley, es un apoyo para el trabajador. Y apoyo significa que es íntegra. El subsidio al empleo es si te tocaba máximo el 407.02, pues eso disminuía el impuesto a la renta y si todavía te quedaba un excedente, el patrón te lo entregaba. Claro que el patrón pues, no salía de su bolsillo, ¿no? Sino que después el fisco le decía, bueno, eso que le entregaste al trabajador, pues lo acreditas contra el impuesto a la renta propio o retenido a terceros. Entonces era un apoyo, ¿no? Ese era un apoyo directo al trabajador, no importando si no hubiera causado impuesto, él recibía ese apoyo. En este subsidio para el empleo del decreto, la característica principal que tiene es que es un crédito, más que un subsidio, es un crédito. ¿Por qué? Porque los 390.12 se van a disminuir del impuesto que se determine mensualmente y si el impuesto mensual por sueldos y salarios es menor que el subsidio al empleo de los 390.12, pues el resultado es cero impuesto, ¿no? Cero impuesto a la renta que habría que retener y no hay que entregarle algún apoyo al trabajador. Digamos que la diferencia es que el subsidio al empleo de ley era un apoyo y el subsidio para el empleo del decreto es un crédito real, un crédito al impuesto sobre la renta, ¿no? Esa es una otra gran diferencia en donde si te resulta un excedente de subsidio para el empleo, pues no, el trabajador no recibiría cantidad alguna. Qué interesante, Emilio, porque estamos acostumbrados a recibir y ahora de repente, pues ya está ahí, pero vamos a pagar nada más menos impuestos o no vamos a pagar impuestos. Pero ay, se me hace muy poquito, 390 pesos, se me hace muchísimo trabajo para esa cantidad de subsidio. ¿Tú qué opinas? Sí, pues es que en realidad es para apoyar a los que reciben menores ingresos, ¿no? En realidad no es un subsidio general para todos los asalariados, es como un mejoralito, ¿no? Como decimos coloquialmente, y que además pues es atendiendo emergentemente una demanda de aquellos que ganaban salario mínimo y que a partir de enero pues ya se vieron ante una situación de generar impuesto a la renta y el patrón pues por otro lado acorralado porque dice oye pues, si gana únicamente salario mínimo y ya le resultó impuesto a la renta porque no se le puede aplicar subsidio pues entonces le retengo o no le retengo, ¿verdad? Y pues la ley es muy clara, no hay que hacerle retención. Sin embargo, el patrón, cuando llega la declaración anual, hace una metamorfosis, una transformación, porque se convierte de obligado retenedor
a obligado recaudador, o sea, no tiene la misma naturaleza. Como obligado retenedor, cada mes tiene que calcular el impuesto a la renta de sus trabajadores y retenerles como pago provisional para su declaración anual. Pero la ley establece la obligación para el patrón de decir, oye, haz el cálculo anual y lo que le resulte a cargo, pues compénsalo con los saldos a favor que también tengan los trabajadores, ¿no? Y en la diferencia me la enteras en enero, ¿no? Pero se vuelve recaudador, ¿no? No retenedor. Entonces, sí, los patrones este año, sobre todo de aquellos que ganan el salario mínimo o de los que ganan el salario mínimo, tendrían esa preocupación de decir, pues ahorita no les voy a retener, pero cuando llegue el anual, les va a dar un impuesto seguramente a cargo, ¿no? Y entonces el problema iba a ser para diciembre o para febrero, es decir, les debo de cobrar ese impuesto como recaudador o no, ¿verdad? Y entonces este decreto presidencial pues viene a solucionar más que nada el problema de los trabajadores de salario mínimo para ayudarles a que no generaran ese impuesto a la renta. Por eso es que no se vuelve tan atractivo, porque pues, está hecho para trabajadores que ganan salario mínimo o un poquito, un 20% más de salario mínimo. Así es, Emilio. Fíjate que llevo varias cápsulas mencionando que los trabajadores vemos nuestro sobre de nómina, pero no tenemos ni idea de todo lo que se encierra atrás en ese cálculo hay mucho a considerar y la gente que prepara una nómina debe tener bastantes conocimientos, no solo en la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Hay muchas otras leyes que entran en juego. Oye, Emilio, y hablando de esto que estás mencionando, a mí me surgió una pregunta. Tenemos un subsidio al empleo en ley de enero a abril y de mayo en adelante tenemos este decreto. ¿Cómo le vamos a hacer cuando tengamos la declaración anual? ¿Cómo va a estar el abarrote? ¿Qué va a pasar? Esa pregunta perversa. Pero bueno, interesante además, porque fíjate lo que dice el decreto presidencial. Dice el decreto que es en sustitución de el subsidio para el empleo establecido en ley, ¿no? Entonces, como que viene a sustituir y que además en los considerandos, pues viene a apoyar a los trabajadores de bajos ingresos para que no causen el impuesto a la renta. Entonces, ese es un dato muy interesante, porque cuando llegue la declaración anual, la pregunta para el patrón va a ser, oye, pues de enero a abril había un subsidio para el empleo de ley que no tenía efectividad porque ya ganaba más de salario mínimo. Y a partir de mayo está la vigencia de un decreto presidencial. Pero es el inicio de la vigencia y no hay temporalidad. O sea, no hay temporalidad en ese decreto. ¿Qué significa? Que cuando llegue el impuesto anual, el mismo decreto dice, cuando llegues a calcular el impuesto sobre la renta, vas a acreditar el subsidio para el empleo que le hubiera correspondido en cada uno de los meses. Y eso suena interesante porque es como regresarte a enero, de enero a diciembre, y ver cuál es el subsidio para el empleo que le correspondía al trabajador, que el máximo, o sea, no podía exceder del subsidio al empleo de los 390.12. O sea, no se puede exceder. Entonces, imagínate 390.12 cada mes, pero resulta que como tú aplicaste la ley de enero a abril, pues quizá le retuviste o no a los trabajadores, ya con que ganaran un peso, un centavo, pues ya tenía la obligación de retenerle, ¿no? Pero en la anual, tú deberías de hacer un recálculo, considerando el subsidio para el empleo que le hubiera correspondido de enero a diciembre. O sea, hay que hacer recálculo y eso sí, pues implica, como bien lo comentas, pues un trabajo adicional, ¿no? Un trabajo de por sí, calcular la nómina es toda una especialidad, pues ahora con esa nueva convivencia dual de subsidio para el empleo, pues se vuelve todavía más complicado. Pero sí, habría que recalcular el subsidio para el empleo de cada uno de los meses del año. Muy bien, Emilio. Muy bien. Oye, Emilio.
Y dime, otra pregunta de esas que ya sabes que a mí lo que me mueve es el morbo. ¿Qué pasa con un trabajador que tiene dos patrones? ¿Qué pasa con eso? Porque se acumulan los ingresos al momento del anual y ese es algo que les vamos a dejar de tarea a nuestros amigos que hagan un ejercicio de honestidad y le avisen a uno de sus dos patrones que tiene otro para que no le apliquen. ¿Es correcto esta suposición que estoy haciendo? Sí, mira, el decreto presidencial establece que aquellos trabajadores, primero la obligación para el trabajador, pero también una obligación para el patrón de indagar, ¿no? La obligación para el trabajador es, tengo dos empleadores, debo de avisarle a mi patrón si el otro empleador con el que estoy trabajando ya me le está aplicando el subsidio para el empleo, porque no se vale dobletearlo. Y lo tengo que hacer por escrito, ¿no? Ahora, por el otro lado, el patrón debe indagar con su trabajador si tiene otro empleador que le esté aplicando el subsidio para el empleo, por escrito. Y una otra diferencia que encontramos entre el decreto presidencial y el subsidio para el empleo de ley es que ese escrito, de acuerdo al decreto presidencial, forma parte de la contabilidad. Entonces quiere decir que la autoridad ya está dando mensajes de que lo va a fiscalizar. ¿Y a través de qué lo va a fiscalizar? Pues a través de los FDIs de nómina, ¿no? ¿Por qué? Porque además, para el patrón se le establece la obligación de que ese escrito forme parte de su contabilidad. Y hoy en día la autoridad pues tiene muchas herramientas para fiscalizar si se ha aprovechado o no un subsidio, ¿no? Que además ya está establecido en Código Fiscal de la Federación, la posibilidad de cobrar un subsidio recibido de manera indebida, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado de no abusar, de no abusar en la aplicación de este subsidio para el empleo y solamente se vale una sola vez, ¿no? Así que ese subsidio para el empleo es un apoyo de ley de presidencial, pero que no será ingreso y lo precisa muy claramente en el decreto. Muy bien, Emilio, pues yo creo que nos estamos acercando ya al final de esta cápsula. ¿Qué te gustaría decirles a nuestros amigos? ¿Cuál sería tu mejor recomendación para la aplicación de este nuevo subsidio al empleo? Bien, pues como lo comentábamos hace un momento, la primero es ver quiénes son los que tienen derecho a este subsidio al empleo. Es decir, quiénes son los que ganan hasta 9,081 pesos, cuál es la base gravable de los que ganan hasta 9,081. Segundo, indagar con los trabajadores si tienen otro empleador al cual ya se le aplica este subsidio para el empleo. Y si lo hubiera, pues que esa carta, ese escrito de comunicación al patrón, pues va a ser parte de nuestra contabilidad. Es decir, que tenemos que guardarla por lo menos 5 años, ¿no? Y tercero, y tercero y cuarto, vamos a decir de una vez, ¿no? El tercero es, pues, tener mucho cuidado en el cálculo anual, en ese recálculo de mes a mes del subsidio para el empleo. Y el cuarto, pues, es que todo lo que nos hemos comentado ahorita y que se pueda resolver a través de las reglas de carácter general que va a publicar el Servicio de Administración Tributaria, y seguramente pues lo va a hacer por aquellas situaciones de, oye, y si yo pago por semana, ¿cómo aplicaría el subsidio? Yo creo que las reglas, como bien lo dice el decreto, reglas que sean necesarias para la correcta y debida aplicación del subsidio al empleo. Entonces, temas como, por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo ya le retuve en enero, febrero, marzo, abril y no les aplica el subsidio porque ya perdió efectividad la tabla? Pues a lo mejor cuando llegues en la anual recalculas el subsidio del empleo que le correspondería y lo que le retuviste seguramente se les va a convertir en un saldo a favor. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado con el cálculo del impuesto anual. Entonces va a ser muy interesante el cálculo del impuesto anual, sobre todo esos trabajadores que ganen hasta 9,081 pesos en sus ingresos grabados. Muy bien, Emilio. Pues yo
Te agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco mucho que compartas conmigo y con el público tu expertise. Siempre que hago una cápsula, siempre aprendo y aprendo mucho, así que te agradezco. Espero que nuestros amigos también te agradezcan mucho el tiempo que nos estás compartiendo y tu experiencia. Te admiro mucho, te quiero mucho y soy tu fan. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Me apena mucho, ¿verdad?, que me digas eso. Pero bueno, pues sí, fuimos compañeros en el doctorado y pues se hizo un muy buen equipo de trabajo ahí, ¿no? Entonces, pues hay esa confianza de decirnos las cosas como son, ¿verdad? Y bueno, pues agradecerte la invitación para cooperar y participar con la Comisión Fiscal Regional de la zona noreste. Y pues que esto no termina, esto simplemente fue una pequeña charla, ¿no? Como habernos sentado en el café y, oye, ¿y ese subsidio al empleo de qué se trata, no? Todavía faltan reglas o situaciones que aclararse y pues sería la oportunidad para dejar la puerta abierta para otros comentarios o inclusive otros foros, ¿no? Y pues ahí estamos. Muchas gracias por la invitación. Ya estás vendido para cuando salgan las reglas de carácter Sí. general. Señores, mi sensei, muchas gracias por acompañarnos, amigos. Por favor, denle clic a la campanita, síganos, déjennos sus preguntas. ¿Qué tema les gustaría que tocáramos aquí en la Comisión Fiscal? Mi nombre es Rocío García Michelena. Por favor, ayúdenme a difundir la cultura fiscal. Nos vemos en la próxima.